Grade, welcome to your history class for this week. This week we're going to continue talking about ancient Greece. Bienvenidos a la clase de historia. Esta semana vamos a continuar hablando sobre la antigua Grecia. Sin embargo, esta semana nos vamos a enfocar en dos temas. Primero, en the houses that they have, las viviendas en las que ellos vivían, y además en la vestimenta, cómo se vestían, ¿no es cierto?, su indumentaria. Por lo tanto, las actividades que haremos esta semana van a estar enfocadas en eso, en las casas, ¿no es cierto?, cómo eran las casas donde ellos vivían y además cómo se vestían. The objective for this week is the following. El objetivo de esta semana es el siguiente. Reconocer aspectos de la vida cotidiana de la civilización griega de la antigüedad e identificar algunos elementos de su legado a sociedades y culturas del presente. Entre ellos, la organización democrática, el desarrollo de la historia, el teatro como forma de expresión, el arte, la escultura, la arquitectura, la mitología, la geometría, la filosofía, la creación del alfabeto y los Juegos Olímpicos. The vocabulary for this week, el vocabulario de esta semana es el siguiente. Ustedes van a ir repitiendo las palabras, porque estas palabras ya las conocemos, ¿no es cierto? Son las mismas de la unidad y las van a ir repitiendo después de mí, ¿ya? Voy a dar un momento para que ustedes vayan repitiendo y voy a ir marcando las palabras para que ustedes sepan dónde vamos. Okay, so the first one is Greece. Then we have Europe. Europe. Then we have peninsula. Mediterranean Sea. Agency. Theater. Myths. Gods. Olympics. Democracy. Philosophy. Athens. Sparta. Very good. Okay, so to start, we're going to see about the houses of the ancient Greece, las viviendas de la antigua Grecia, okay? So here we have, I'm going to make this bigger. Okay, here we have two examples of houses that they had. Tenemos dos ejemplos de casas que ellos tenían. Si se fijan, bueno, la verdad es que son bastante parecidas. Las casas, la verdad es que aquí se ve que son súper grandes, pero la verdad es que no eran tan grandes, eran más bien pequeñas, ¿ya? No eran muy cómodas tampoco, eran bastante incómodas. Tenían muy pocas ventanas, ¿ya? Aquí no se aprecia porque no se aprecia muy bien las ventanas, pero tenían muy pocas ventanas. Tenían pocos muebles, no eran personas que llenaran de muebles la casa, ¿no es cierto? Ellos tenían lo justo y necesario. Y la característica que más resalta sobre las casas que tenían las viviendas de la antigua Grecia es que siempre había un patio central, ¿ya? Entonces uno entraba a esta casa y había un patio, ¿no es cierto?, sin techo en la parte del centro y luego esto daba lugar a poder entrar donde estaban las habitaciones. Acá en la otra imagen de acá también se puede ver lo mismo, ¿no es cierto? Aquí dice entrance, que es la entrada, y tenemos el yard, que es el patio, ¿no es cierto? Y luego tenemos la entrada a las otras habitaciones, como por ejemplo un dining room acá, ¿no es cierto? Voy a ir marcando con color para que se note dónde estoy. Tenemos un dining room, que sería el lugar donde ellos comen, ¿no es cierto? El comedor. Tenemos una store, que es donde ellos guardaban ciertas cosas, ¿no es cierto? Como una especie de bodega. Una kitchen, teníamos una cocina. Bedrooms, dormitorios, ¿no es cierto? Bathroom, baños. Living room, que es una sala de estar. Y storeroom or shop. Ya podían tener ellos aquí una tienda, que muchos de ellos también a lo mejor tenían tiendas para poder, ¿no es cierto?, poder vender sus productos o intercambiar de repente cosas por otras. Y aquí en la otra casa podemos apreciar lo mismo, ¿no es cierto? Esta casa tiene un segundo piso, la de acá también, pero esta tiene un segundo piso más amplio. Teníamos baños, ¿no es cierto? Bathroom, bedroom, well, que es la entrada, ¿no es cierto? Y el patio.
Y aquí tenemos una kitchen, cocina, y aquí tenemos dos lugares, ¿ya? Que están en inglés, pero al mismo tiempo están en griego, ¿ya? Que es el gymnasium y the andron. ¿Qué tienen de especial estos dos lugares? El gimnasium, ¿ya? Que en español es gineceo, ¿ya? Sí, gineceo, es el espacio solamente exclusivo de la mujer. Si ustedes pueden apreciar aquí, en donde la mujer puede estar cuidando a las niñas, ¿no es cierto? Hacen tareas de tejido, con telar, ¿no es cierto? Todo lo que las mujeres hacían en esos tiempos lo hacían en el gineceo, ¿ya? Gymnasium. Este es el espacio de la mujer y el andron es un espacio en donde ellos hacían banquetes o reuniones, ya que era como una especie de dining room, de comedor, pero solamente, exclusivamente para los banquetes y reuniones eh, importantes o grandes que ellos tenían, ¿ya? Y acá atrásito, ¿no es cierto? Se ve que incluso está conectado con la cocina para que pueda ser, ¿no es cierto?, más fácil trasladar los alimentos o lo que se necesite para este lugar donde se realizaban los banquetes. Ok, so, esta es la vivienda de la antigua Grecia. Son casas que no son muy diferentes a las de nosotros, ¿no es cierto? Tienen los mismos espacios como baño, dormitorio, ¿no es cierto?, comedor, cocina, etcétera, pero estaba repartida, ¿no es cierto?, esta casa dividida de manera diferente. Nosotros en nuestras casas, al entrar, ¿no es cierto?, en la entrada no nos encontramos con un patio, sino que nos encontramos, por ejemplo, con el living o con una entrada, ¿no es cierto?, pero no con un patio al aire libre. Entonces, esa es una de las diferencias que tienen con las casas que nosotros tenemos hoy en día. Ok, so, now we're going to see about the dressing, cómo se vestían los antiguos griegos, ¿ya? Qué tipo de materiales usaban, qué tipo de, eh, de prendas usaban, ya como ustedes pueden ver en las imágenes, la verdad es que ellos no se vestían como nosotros, ¿ya? De hecho, el uso, por ejemplo, de estas túnicas que parecían vestidos era tanto como para hombres como para mujeres, ¿ya? Como ustedes pueden apreciar acá. Hombres en ocasiones usaban un poco más corto que las mujeres, ¿ya? Y en otras ocasiones también usaban largo, ¿ya? Eh, Tenemos varias prendas aquí que son las principales. Tenemos, por ejemplo, eh, el peplo, el chitón y el imatión, que es esto. El peplo es este, peplo, ¿ya? Tenemos también el chitón y el imatión, ¿ya? Aquí están en inglés, me parecen mucho las palabras, por eso se ven diferentes. Lo importante sobre la vestimenta de los antiguos griegos y lo que tenemos que también tener en consideración es que ellos, todas estas vestimentas no tenían costuras, ¿ya? Ellos, para poder afirmar, ¿no es cierto?, estas telas grandes que tenían, los afirmaban y las podían sostener en su cuerpo con alfileres, ¿ya? Por ejemplo, una túnica grande, le ponían un alfiler aquí y aquí para que poder mantenerlo, ¿no es cierto? Y también con broches y al mismo tiempo, en la parte de la cintura, para poder darle forma a estas tremendas, ¿no es cierto?, túnicas que ellos usaban cinturones que podían ser, ¿no es cierto?, de tela o algunos un poco más elaborados con adornos, ¿ya? Cuando hacía frío, usaban paños de lana para poder protegerse del frío. Sin embargo, cuando hacía calor, usaban otra tela que se llama lino, ¿ya? Vamos a ver una por una las prendas, ¿ya? Primero el peplo, que es este, ¿ya? Que es una especie de chal, ¿ya? De lana. Esa es ese que se ve aquí arriba que tiene la mujer, ¿no es cierto? Es una especie de chal de lana. Luego tenemos el chitón, que es este de aquí, que está usando la mujer, que es una especie de blusa muy larga que finalmente, ¿no es cierto?, ella le da una forma con un cinturón. Y luego tenemos el imatión acá, que es una especie de capa que va, ¿no es cierto?, de lado a lado, también, ¿no es cierto?, amarrada con alfileres o con broches y en este caso de aquí sin cinturón, ¿ya? Lo importante también es destacar aquí que las mujeres y los hombres griegos también tenían
¿no es cierto?, usaban joyas, las mujeres más que los hombres. El uso de joyas era súper importante porque les daba una especie de, ¿no es cierto?, de eh, estatus, ya, eran mujeres mucho más importantes y que probablemente tenían mucho más dinero, mucho más tierras o que pertenecían, ¿no es cierto?, a la nobleza, las que usaban más joyas. O joyas, ¿no es cierto?, de mejor calidad o más bonitas. Era muy común ver que se ponían una especie de corona, ¿ya? O tiara en la cabeza y ellas tenían muchas formas de peinado que eran con trenzas, ¿no es cierto? Y todos los días trataban de adornar su pelo de manera diferente. Las mujeres griegas no acostumbraban a cortarse el pelo, ya les gustaba usar el pelo largo, sin embargo, en el día a día no se apreciaba el largo de su pelo porque ellas acostumbraban, ¿no es cierto?, a realizarse estos peinados de los que hablábamos que por lo general eran peinados, ¿no es cierto?, con trenzas, bien ceñidos a la cabeza, no usaban peinados así, sino que ocupaban todo el pelo y todo el pelo, ¿no es cierto?, lo dejaban alrededor de la cabeza, así, ¿ya? Los hombres griegos, por lo general, usaban el pelo largo cuando eran niños, pero al transformarse en hombres, ellos ya empezaban a cortarse el pelo, ¿no es cierto?, y a mantener el pelo más corto. Lo otro importante sobre ellos es el uso de su calzado, ¿ya? Ellos usaban esta especie, como ustedes pueden ver aquí, miren, de sandalia, que era súper importante, ¿ya? Aquí, de sandalia que tenía una especie de ¿no es cierto?, cinta hacia arriba que podía cubrir incluso hasta la rodilla, ¿ya? El uso del calzado en tiempos, ¿no es cierto?, de calor era la sandalia, sí, abierta, pero en tiempos de frío eran un calzado parecido, pero un poco más cerrado, ¿ya? Para que no, obviamente no sufrieran del frío en sus pies. Dentro de su casa, ellos no usaban calzado, el calzado lo usaban solamente afuera de la casa, cuando ellos salían. Y eso es sobre la indumentaria de los antiguos griegos. Aquí podemos ver otras imágenes, ¿no es cierto?, de mujeres griegas usando los diferentes tipos de peplo, chitón o imatión, ¿ya? Como en el caso de ella, que está usando aquí un chitón, ¿no es cierto? Y acá, esta mujer de acá está usando un peplo que es como este chal de lana encima, ¿ya? Y aquí hay otra mujer que está usando la blusa y además está usando el imatión, es decir, está usando el chitón, que es la blusa, la túnica larga, y el imatión, que es la capa que va cruzada. Ustedes pueden apreciar aquí que la mayoría está, ¿no es cierto?, con su pelo tomado, ella está usando aquí una especie de tiara, como yo les contaba, y la verdad es que se arreglaban súper bien para poder, ¿no es cierto?, mostrar su estatus y de que ellas eran mujeres importantes. Luego acá tenemos un ejemplo, el hombre griego. Como yo les contaba, el hombre griego utilizaba también, ¿no es cierto?, el chitón, que es la blusa larga, pero siempre un poquito más corta, ¿ya? También lo adornaban o le daban forma con un cinturón a la altura de la cintura y, ¿no es cierto?, lo afirmaban con broches o alfileres en la parte aquí de los hombros. Como se puede apreciar aquí, con el uso del chitón, ¿no es cierto?, y uso del palio, que es esta capa que la usaban algunos hombres griegos, ¿ya? Entonces había una diferencia entre la mujer y el hombre griego y es que ellas usaban la túnica un poco más larga y los hombres un poco más corta. Eso es sobre la indumentaria de los antiguos griegos. Yo tengo en una de las actividades también un link a un video en donde también se va explicando, ¿no es cierto?, cuáles son las prendas y cómo se utilizaban. So, I'm going to explain the activities. Voy a explicar las actividades. Tengo la primera actividad, el objetivo de la primera actividad es identificar y explicar las partes de la vivienda de la antigua Grecia, ¿ya? La primera parte que vimos sobre las viviendas, los lugares, los espacios que tenía esta vivienda dentro y cómo estaba distribuida. Para eso vamos a observar un video, ¿ya?, que es el siguiente, sobre la casa griega, ¿ya?, que es este de acá. Este video está en YouTube, ¿no es cierto?, y hace un recorrido por la casa griega.
Entonces va mostrando cómo es cuando uno entra, cómo eran, ¿no es cierto?, los lugares de la casa. Se van a dar cuenta de que ellos no tenían muchos muebles, ¿no es cierto? Tenían lo justo y necesario, y de cómo estaba distribuida, ¿no es cierto?, la casa y todo lo que tienen que saber sobre la casa griega. Esto complementa toda la información que aparece en el libro, lo que yo les expliqué y lo que hemos visto hasta ahora. También, como yo les decía, en el libro, en la página 110, también hay información sobre la vivienda griega, ¿ya? Solamente esta página, porque después en la otra aparece sobre los romanos, pero eso todavía nosotros no lo vamos a ver. Aquí hay información sobre cómo estaba distribuida. Si se fijan, en el dibujo también aparece, ¿no es cierto?, esta especie de patio central en la entrada y luego la distribución de las casas. ¿No es cierto?, aquí también hablan sobre el gineceo, que era exclusivo para las mujeres, y el andrón, que era exclusivo para los hombres, donde ellos hacían, ¿no es cierto?, sus banquetes y reuniones. Ustedes van a leer, ¿no es cierto?, esta página, la 110, con calma en su casita, van a ver el video que yo les mostré, y luego en sus cuadernos van a realizar un dibujo ya de una casa griega de la antigua Grecia, basándose en toda la información que han obtenido y además en la afirmación del texto. Cada parte debe ir rotulada en inglés, ¿ya? Para eso, ustedes pueden volver aquí. Este PowerPoint yo siempre lo subo con las tareas para que puedan ver cómo era ¿no es cierto?, la distribución y además los nombres de los lugares, ¿ya?, que ustedes tienen que utilizar. Luego en un video ustedes van a presentar su dibujo, ya me van a mostrar, me van a decir, Miss, aquí está mi dibujo de mi casa griega, y van a ir nombrándome, ok, this is the bathroom, y luego me van a decir, ¿no es cierto?, qué era lo que se hacía en el baño. Las necesidades, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en el caso del gineceo y del andrón, sí ahí es importante describir qué se hacía, que eran, ¿no es cierto?, habitaciones exclusivas de mujeres o de hombres y por qué y qué actividades se hacían ahí. Lo importante de esto, de cuando ustedes me presenten en un video su dibujo, ¿no es cierto?, para poder explicar cuáles son las partes de la casa griega, es que utilicen vocabulario en inglés, pero solamente el vocabulario referente a los nombres de las partes de la casa, ¿ya? La explicación y la descripción puede ser en español. No es necesario que sea todo en inglés. Ahora, si ustedes se aventuran a hacerlo completamente en inglés, muy bien, y los felicito, y yo también lo voy a revisar, obviamente, para ver que esté todo correcto. That's all for the first activity. Eso es todo para la primera actividad, sobre la vivienda de los antiguos griegos. Luego, we have the second activity, y el objetivo de la segunda actividad, es identificar y explicar la vestimenta de las personas de la antigua Grecia, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la vestimenta. Para hacer eso, van a observar un video sobre la vestimenta e indumentaria de la antigua Grecia, que es este video, ¿ya? Indumentaria de la antigua Grecia. Este video es de 3 niñas que hicieron un proyecto para la escuela en donde ellas, van mostrando con una modelo, es decir, con una persona que modela, ¿no es cierto?, la vestimenta, que es ella, de cómo, ¿no es cierto?, era la vestimenta de los antiguos griegos. Y ella va modelando, ¿no es cierto?, luego sale un hombre modelando, ¿ya?, de cómo era la vestimenta, muestran el calzado, ¿no es cierto?, y luego al final muestran todo lo demás. Van a ver este video junto con la información que yo les entregué al principio en este video que estoy grabando ahora, y además van a complementarlo con lo que aparece en el siguiente link, que es esto, ¿ya? Aquí aparece una pequeña reseña de cómo era la vestimenta griega, ¿ya? Y van a leerlo, van a revisarlo, y cuando ya tengan toda esa información, ¿no es cierto?, recabada y lo hayan entendido y sepan, ¿no es cierto?, lo principal de la vestimenta griega, ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. En sus cuadernos van a realizar un dibujo de una persona griega y la vestimenta que usaba. Pueden elegir hacer una mujer o un hombre, como ustedes prefieran, ¿ya? Y la vestimenta que usaba rotulando cada prenda, es decir, poniendo, ¿no es cierto?, el nombre de cada prenda. Tiene que estar sí o sí el peplo, que es el chal de lana, el chitón o imatión, que son una especie de túnicas,
los accesorios del pelo o el cómo ellos, ¿no es cierto?, arreglaban su pelo y el calzado. Esas son las 4 cosas que sí o sí tienen que estar en el dibujo. Ustedes pueden poner muchas más cosas, ¿no es cierto? Porque en la página que yo les dejé acá habían otros accesorios, en el video muestran otro tipo de cosas, pero lo principal y lo que sí o sí tiene que tener son esas 4. El peplo, el chitono y matión, los accesorios del pelo, la forma en que ellos se peinaban y el calzado, ¿ya? Eso es lo más importante. Y luego, cuando ya tengan listo este dibujo, ¿no es cierto?, su cuaderno con la rotulación de cada prenda, ustedes me envían una fotito de lo que realizaron. And that's all. Eso es todo para esta semana. Espero que haya quedado súper claro sobre la casa y la vivienda griega, también sobre la vestimenta de los griegos. En caso de cualquier duda o consulta, ¿no es cierto? No se olviden que yo estoy atenta a cualquier consulta para poder ayudarlos lo antes posible. Ok, so take care, cuídense, and we'll see each other next week. Nos vemos la próxima semana. ¿Ok?